que tienes para tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque podemos pedir que Él abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento, que Él nos dé palabras, Señor, y que todo sea para la honra y gloria tuya y para el gozo, Señor, el gozo de tu pueblo. Que así sea, Señor, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído y escuchamos que el Señor Jesucristo habló de una recompensa. ¿Y por qué habló de una recompensa? Porque hubo alguien que preguntó. Y cuando preguntó este hombre, ¿qué hay atrás de esa pregunta? De esa pregunta de Pedro. Algunos piensan o creen que la pregunta de Pedro es de un mercenario que está pensando en una ganancia, está pensando en algo que se va a conseguir, pero que no hay convicción, que no hay atrás de eso una causa, no hay un amor. Bueno, algunos que piensan así, pues están completamente y rotundamente equivocados. Porque si eso fuera, si tuviera un poco de sazón de eso, la pregunta de Pedro, entonces Jesús no hubiera contestado como contestó. ¿Qué había en Pedro al preguntar? Y la pregunta también es, ¿tú y yo nos hacemos esa pregunta al día de hoy? A lo mejor aquella vez, esa primera vez cuando se te encontró en pecado, cuando aquella vez que andábamos desesperados, en aquel lugar, en aquel momento donde nos hablaron del Señor Jesucristo, hubo una iluminación, hubo una llamarada de petate, pero el día de hoy ya no hacemos la pregunta porque a lo mejor ya perdió esa intensidad, ya perdió ese interés, ya a estas alturas a lo mejor pues dudamos o no creemos, o como Pedro podemos hacer esa pregunta con esa convicción, con ese gozo, con ese interés, con ese servicio, con ese amor, y podemos tener la certeza de que Jesús va a contestar como le contestó a él. ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanta seguridad hay en ti de que hay un Jesús? ¿Qué tanta seguridad hay en ti de que hay una vida eterna? ¿De que estaremos cara a cara con Él? Si estamos en las filas de la iglesia y no sentimos lo que sintió Pedro, no vivimos lo que vivió Pedro, no tendremos nada de lo que Jesús le contestó a Pedro. ¿Por qué Pedro quería certeza de la salvación? ¿Por qué quería saber? Bueno, había estado ante un joven que escuchamos el domingo pasado, ante un joven que a lo mejor varios de nosotros añoramos y quisiéramos que así fueran nuestros hijos. Nosotros a ese joven rico ya le hubiéramos puesto 100, tal vez con la primer característica, ¿verdad?, que vimos en ese joven. A veces le decimos a nuestros hijos, mira, vamos a ir a visitar a esta persona, o va a venir, ni hables, tú nomás estrechas su mano y ni hables, porque conocemos quiénes son nuestros hijos. Pero este era un joven que nos puede asombrar a primera vista, un joven que tenía urgencia porque corrió para preguntar sobre la salvación, un joven humilde, pues se postró ante el Señor Jesús, un joven respetuoso que le llamó maestro bueno. Tal vez equivocada su convicción de quién era Jesús, pero le llamó con respeto maestro bueno. Preocupado por su salvación, preguntando por ella, fue a la fuente correcta, fue a buscar al Señor Jesús. Y este joven
le dice al Señor Jesús: he cumplido con las leyes, con los mandamientos, que tiene que ver ¿con quién? Con los hombres. Diríamos, con que cumpliera: honra a tu padre y a tu madre, nos daríamos por servido y le pondríamos un 100 a ese muchacho. Pero todas estas características tenía este muchacho. Y todavía más, el Señor Jesús le amó. Diríamos 100 a ese muchacho. Pero, como ya lo vimos, hubo un cuestionamiento, hubo un detalle más que le pidió el Señor Jesús. Y yo pienso que cuando el Señor Jesús le dice lo que tiene que hacer y el joven se pone triste y se retira, por ahí algunos se quedaron con la boca abierta. Y yo pensé que ya tenía la salvación. Pedro también vio la escena y por eso surge esa pregunta. Pero había una pregunta de parte de Pedro por interés del Señor. ¿Qué pues tendremos?, le dice Pedro al Señor Jesús. ¿Tendremos vida eterna? Cristo usó la pregunta de Pedro para bendición de los que estaban allí y para todas las generaciones, diciéndonos a cada uno de nosotros lo que le dijo a Pedro. ¿Qué le ofreció a Pedro para todas las generaciones? Vida eterna. Nosotros hacemos esta pregunta, no la hacemos al día de hoy. Hoy te la haces la pregunta: ¿qué pues tendremos? Bueno, podrá haber alguno que: ay hermano, ay pastor, ay Señor Jesús, es que lo que pides es demasiado. Mi familia, mi dinero, mis posesiones. Pero de alguna manera se ha entendido mal. Pero si eso fuera y comprendiéramos qué es la vida eterna, claro que se nos haría fácil y daríamos todo eso que le dijo el Señor Jesús a este joven. Hermanos, los discípulos siguieron a Jesús, ¿sí o no? Sí lo siguieron. Y yo les pregunto, ¿los discípulos desatendieron a sus familias? Hay pasajes que nos muestran que no las desatendieron, que estuvieron al tanto, inclusive llevaron al Señor Jesús para sanidad de la suegra, estuvieron al pendiente de las familias. Y entonces podemos ver que el Señor Jesús no dice: deja la familia, déjala y no tengas ya nada que ver con ella, ya no hagas por ella, ya no busques, ya no sostengas, ya no protejas. No, no dice eso. Es diferente. Pero entendamos bien lo que dio a entender el Señor Jesús. Si tu familia te limita, tu familia te desvía, te quiere quitar, te quiere desanimar de seguir al Señor Jesús, ahí sí hay una decisión fuerte que tomar. ¿Mi familia o Jesús? Tus bienes. Si tus bienes, que estoy seguro que estamos en esa situación, los que estamos en este día, en el día de hoy, rebasan tus necesidades materiales, o sea que el Señor te da lo suficiente para vivir, pero todavía tienes un extra. Pero ves a ese pobre, a ese que está pidiendo, a ese hermano en Cristo que tiene hambre, que tiene necesidad, y tú tienes la opción de dar y no das. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tus sobrebeneficios los puedes usar para ti o los puedes usar para el hambriento. Está en ti escoger. Si el alimento de la carne, cosas normales, naturales, como el juego, las diversiones, los paseos, menguan tu andar con el Señor Jesús, ahí está también en ti. Si tú decides poner al Señor Jesús en segundo lugar, porque pones todas estas situaciones en primer lugar. El alimento de la carne, pero cosas negativas como son los hábitos sucios, las malas compañías, los caminos torcidos, las palabras sucias, las bromas subidas de tono, todo aquello que mengua tu santidad, que te quita santidad, también está en ti. Si tú quieres seguir
o las rechazas porque prefieres al Señor Jesús. Es decir, servir y seguir a Cristo debe de ser tu prioridad suprema. Todas las cosas buenas el Señor les permite, pero que queden en segundo lugar, y el Señor Jesucristo en primer lugar. Y todas las cosas malas, no que queden en segundo lugar, sino que todas ellas sean rechazadas. Si cuidas todo esto que el Señor aconseja, todo se va a acomodar. Tu familia, sus necesidades, tus deseos, tus quereres, todos se van acomodando en el lugar debido, pero siempre todos abajo del Señor Jesús. ¿Cuál es el otro peligro de no tener vida eterna? La super espiritualidad obtenida por tus méritos. Cuando tú te empiezas a analizar, no como el Señor dice, porque el Señor no dice que nos examinemos cada día, sino cuando tú empiezas a analizar y dices, yo he entregado dinero, yo he entregado mi tiempo, yo he entregado mi persona, he entregado mi vida, mis talentos, mis servicios, más que cualquiera de todos mis hermanos, más que aquel, más que el otro. Cuando empezamos a negociar con el Señor Jesús por lo que yo hago, por lo que yo puedo hacer, estamos perdiendo la dirección. Y el Señor no nos va a dar como respuesta la que le dio a Pedro y los discípulos. Los apóstoles serían maravillosamente recompensados. Iban a reinar, a gobernar con el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué a ellos esto? Bueno, hemos de ver cómo fueron ellos. ¿Cuáles fueron las pruebas? Ellos fueron los iniciadores del cristianismo y tuvieron grandes obstáculos y los vencieron porque el Señor los ayudó a vencer. Ellos vieron a un hombre que parecía un hombre y convencerse de que ese hombre era el Hijo de Dios, que ese hombre era la puerta y el camino a la salvación, y lo creyeron y lo siguieron. Ellos fueron fieles cuando muchos dieron la espalda, y ahí estuvieron y siguieron al Señor Jesús. Ellos inmediatamente tomaron la responsabilidad de alcanzar al mundo, de buscar al que necesita de la palabra de Dios en contra de las críticas, en contra de los ataques, en contra de las amenazas de muerte, e inclusive la misma muerte. Si alguien me ayuda con 1 Corintios 4, 10 al 13, y alguien me ayuda con 2 Corintios 11, 24 al 28, a leerlo fuerte. ...10 al 13. Nosotros somos insensatos. 1 Corintios 4, 10 al 13. Nosotros somos insensatos cuando hay de Cristo, a vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, a vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos aborrecidos y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando por nuestros propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Gracias, hermano. Y 2 Corintios 11, 24 al 28. Ahí está enseguida de 1 Corintios.
Hermanos, escuchamos los obstáculos que tuvieron. ¿Con cuál de ellos te quedas? ¿Cuál de esos le vas a pedir al Señor que te suceda para servirle? Si le diéramos la importancia, si tuviéramos la fe y la certeza de la vida eterna, nos quedaríamos con todos los obstáculos. Aceptaríamos todas esas dificultades, todas esas pruebas las aceptaríamos y las cargaríamos a lo que fuera necesario si tuviéramos la dimensión, el amor, la fe, la certeza de la vida eterna con el Señor Jesucristo. No es fácil servir al Señor Jesucristo, dice Él mismo. Pero yo pienso que no ha sido para nosotros tan difícil como lo fue para los discípulos, como lo fue para los apóstoles. Nuestra carga es ligera, no fue como la de ellos. Y sin embargo, esa carga ligera, ¿dónde la traemos? ¿Está ahí a un lado, está guardada? ¿O realmente tenemos una carga? Me llama la atención de entre todas las cosas que leímos, dice él, traemos la preocupación por las iglesias. Yo no sé cuántos de nosotros estuvimos pensando en esta semana, o en este mes, o en este año en Morelos, o en La Hidalgo, o en el Buen Pastor, o en alguna iglesia, y estuvimos con una carga porque ¿cómo les estará yendo a los hermanos? ¿Estará habiendo bendición espiritual? Esa dificultad por la que están pasando, eso que está pasando en el presbiterio, eso que está pasando en el sínodo, y estábamos con una carga esa semana que no aguantábamos. ¿Quién estuvo así esta semana? Qué dolor, ¿verdad? Porque ¿cómo está la iglesia? Ahora bueno, la ponemos más fácil por los hermanos aquí, por esta iglesia. ¿Quién estuvo esta semana pensando, a ver, en el joven que se llama ¿cómo? Darío. ¿Quién en esta semana estuvo pensando en Darío? Y estuvo orando y, ay, ojalá que Darío vaya bien en sus estudios, va a entrar a prepa, que le vaya bien en el examen, pero sobre todo que el Señor sea con él. Ah, mi hermana Felisa.